de consumo problemático. Tenemos invitados Alfredo Carballeda, que es doctor en trabajo social, profesor universitario y fue asesor en la CEDRONAR. Diana Braceras, que es doctora en psicología y psicoanalista de la UMA, docente en la maestría de salud pública coordinada por Florian Ferrara, coordinadora del área de estudios interculturales de la Fundación de Actividades Bioesféricas. Y tenemos por la Fundación por Mamá Cultiva de Seccional La Plata a Laura García y a Claudia, al revés, ¿no? Laura García y Claudia Pérez. Bueno, nada, agradecerles que estén acá. Este ciclo de charlas que iniciamos en abril nos propusimos con esta María Bertolotto, que es compañera de la Comisión de Salud, y Adriana Ábalos, la presidenta del colegio. Y bueno, fue una apuesta para nosotras armar este ciclo, más que nada como un espacio y un momento de encuentro entre compañeros y colegas para pensar algunos ejes frente al contexto que estamos viviendo, que nos parecía que eran importantes que podamos pensarlos en nuestra práctica. Son actividades que abrimos a todas las disciplinas, no solamente a los psicólogos, sino la idea es que lo podamos pensar con otros, porque trabajamos así y trabajamos con otros. Y bueno, nada, son momentos complicados. Hoy particularmente también es un momento complicado porque bueno, no podemos pasar de largo lo que está sucediendo con Santiago Maldonado y es como difícil para nosotros también encontrarnos y seguir laburando, y también entiendo que es difícil para todos venir, pero bueno, estamos acá y apostamos a eso, al encuentro. Recién le contaba a las chicas que en algún momento nos habían pedido que hagamos las charlas por Facebook, así como transmitiendo en vivo, y que bueno, nos parecía que no, la idea es que nos encontremos, que estemos acá y aunque seamos pocos, aunque sea entre todos, poder pensar algunas cuestiones que hacen al momento. Así que bueno, los dejo para que inicien. La idea es que ellos hagan una exposición y tengamos un momento después de intercambio, ¿sí? Adriana, entonces, arrancamos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Bueno, agradezco la invitación. Me dijeron que iba a ser primero, así que arranco. Bueno, sí, comparto lo que planteabas al principio con respecto a la situación de Santiago Maldonado, que es la situación del país también, ¿no? O sea, que se inscribe en nuestra subjetividad todo esto y evoca cuestiones que parecían superadas en nuestro país, y creo que es bastante preocupante. Hablando de Florian Ferrara decía que cuando hay un terrorismo de Estado, cuando hay un terrorismo de mercado, agregaría yo, o las dos cosas a la vez, no hay salud. Se puede estar muy bien desde los parámetros físicos, desde los psicodiagnósticos, pero la sociedad está enferma. Eso lo aprendí con Florian hace bastante tiempo y lo sigo. No me viene mucho la memoria en este contexto, pero bueno. El tema tiene que ver con consumos problemáticos, ritos culturales, malestar de época, precarización de lazos sociales. Ese es el título, gran título de la jornada. Yo no voy a hablar de todo eso porque son muchos temas, los cuales no me animo a abarcarlos. Pero sí, un tema que sí tiene que ver con la intervención social y la relación con el consumo problemático, que yo la plantearía desde los lazos sociales justamente, ¿no? Y en ese punto, mirando la época que estamos viviendo, plantearía, digamos, como tema clave, como vía de entrada, sería la problemática de la fragmentación social. En ese sentido, cuando hablamos de fragmentación social, inmediatamente la pregunta en sí social es, bueno, ¿qué es lo que se fragmenta? Y la respuesta que nosotros intentamos trabajar es lo que se fragmenta son los lazos sociales. Es decir que, como decíamos recién en la presentación, digamos, el terrorismo de mercado, el terrorismo de Estado, lo que generan es una labilidad en el lazo. Algunos autores llaman de enfriamiento del lazo social. Robert Castle, por ejemplo, decía eso, porque este es un fenómeno también global. Y creo que ahí ya tenemos un tema de diálogo e intervención interdisciplinaria en función de cómo trabajar la reconstitución o reparación de lazos sociales en escenarios tan complejos como estos, en la medida que creo que en sociedades fragmentadas hay cada vez menor posibilidad de resistencia. La fragmentación también implica una negación de lo colectivo, también implica una negación de la historia, también implica una negación del hecho de poder hacer colectivamente, no individualmente, como es la propuesta meritocrática, por ejemplo, del coaching, y toda esta cuestión que es muy ligada, digamos, al modelo que hoy se está imponiendo a nivel mundial y en nuestro país desde hace prácticamente, no sé,
2 años, digamos, 20 meses, para poner una fecha más o menos. Entonces, digo, la fragmentación social se padece y la fragmentación social dialoga inevitablemente con el consumo problemático de sustancias, porque el consumo problemático de sustancias es un tema sociocultural, o sea, distintos momentos históricos tienen distintas conformaciones de la problemática del consumo, digamos. No puedo decir porque haya sustancia va a haber adictos y esas cosas que decía Lestelle o esas cosas que parece que están volviendo también. Estos unicausalistas, los que hacen neurociencia ficción, como Facundo Manes, por ejemplo, que hablan de relaciones causa-efecto y mapas genéticos que serían más predisponentes a las adicciones. Bueno, creo que es un curso que es neopositivista, que también es interesante discutirlo, ponerlo arriba de la mesa y vincularlo también con su impacto social. Básicamente lo que quería decir con esto es que cuando hablamos de consumo problemático necesariamente tenemos que mirar el concepto, y el concepto del consumo problemático es interesante porque plantea la relación que se tiene con la sustancia, es problemático en función de la relación que se tiene con la sustancia. Por otro lado también, si miramos un poco el contexto, hablaría que los padecimientos actuales se vinculan también con la incertidumbre, ¿no? Digamos, un estado que no sabemos hasta dónde nos va a perseguir o hasta dónde nos va a cuidar, o si no hace una sola cosa y deja de hacer la otra, ¿no? La incertidumbre, por ejemplo, con respecto al futuro, si uno lo piensa desde el punto de vista laboral, o lo piensa desde el punto de vista de la estructuración de la vida cotidiana, o la incertidumbre con respecto al futuro, con respecto a qué va a pasar con el sistema de protección social, qué va a pasar con el sistema de salud, ¿no? O sea, las noticias que estamos recibiendo son bastante, digamos, yo diría hasta novedosas en la preocupación, ¿no? Pareciera que se prevé un retroceso que va más allá, más atrás, diría yo, de la década de los 40. Y también se padece, digamos, esa incertidumbre, como decíamos recién, lo que también eso genera cierta violencia en las relaciones sociales. No me refiero a la violencia que vemos por televisión, que es tal vez la menos significativa, sino que es la violencia en lo cotidiano, la violencia del despido, la violencia de la competencia, la violencia que genera un mundo meritocrático, y la violencia de la injusticia o la violencia de la desigualdad social. Esas violencias no son las que se nos representan en la cabeza cuando uno dice violencia. Inmediatamente tal vez aparece la imagen de lo que vimos en el noticiero de la mañana, algún episodio violento de tipo delictivo. Por otro lado, también plantearía en términos de contexto la cuestión de la restricción de derechos que estamos viviendo, en términos que la pérdida de derechos sociales, que es evidente y creo que es indiscutible, no solamente mirar el PAMI marcaría, digamos, una discusión importante con respecto a la accesibilidad, por ejemplo, o la accesibilidad al sistema de salud. Entonces digo, para decirlo rápido, porque sé que no tengo mucho tiempo, la restricción de derechos sociales va a traer también la restricción de derechos civiles. Y cuando uno de nosotros pierde un derecho, lo pierde la sociedad. Entonces creo que la perspectiva de derechos que tanto se había impuesto, digamos, durante los 12 años de Néstor y Cristina, lo digo así sin ningún problema, también uno la ve lamentablemente en franco retroceso, porque se construyeron prácticas de la perspectiva de derecho. Yo tengo mi práctica como trabajador social en el campo de la salud mental y pude trabajar aplicando la ley de salud mental, y ahí aparecía con bastante claridad la perspectiva de derechos cuando se planteaba, por ejemplo, que una persona internada en un hospital psiquiátrico o un hospital de salud mental, antes que nada una persona privada de su libertad. Ese cambio de paradigma fue muy difícil de entender para mucha gente y fue muy gozoso para quienes nos metimos en ese paradigma, porque incluso interpeló mucho nuestras prácticas. ¿Por qué internar? ¿Por qué no internar? ¿Cuál es la fundamentación social para internar? ¿Cuál es la fundamentación psicológica para internar? Cuando antes solamente la fundamentación era psiquiátrica o del grupo médico forense. Ese pequeño detalle de la ley, que tal vez es lo que la atraviesa y no está
exactamente puesto en un artículo, es o que podemos encontrar en varios artículos en realidad, es uno de los ejes que me parecen importantes, porque también la ley de salud mental es la ley de salud mental y adicciones. Y acá, bueno, no sé por qué estés vos, pero me hiciste acordar mucho a Florial Ferrara, y con Florial yo tuve la suerte de trabajar en el año 88, cuando fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y ya en ese momento yo estaba a cargo del área de drogodependencia del Ministerio de Salud, junto con su gestión, y en ese momento planteábamos que lo que hoy llamamos consumo problemático de sustancias debía ser atendido en los hospitales generales, que es lo que dice la ley. No habíamos inventado nada nuevo, porque la ley tampoco inventa nada nuevo. Quiero cansar, pero la ley es producto de procesos que se dan a nivel internacional y el mundo se dirige hacia allí lentamente o rápidamente, pero yo recuerdo comisiones de salud mental en la Cámara de Diputados de la Nación donde se discutían las bases de la ley, pero hace 20 años atrás. Y en ese momento decíamos que las internaciones tenían justificación solamente cuando había una cuestión más de orden toxicológico, más vinculado con el consumo problemático, yo diría, intenso, y con un plazo para después ser trabajado el tema, si requería, digamos, una continuidad en la asistencia, en forma abierta, no cerrada, no comunidad terapéutica, a través de la TANDOS, que era Atención Ambulatoria y Domiciliaria de la Salud, que eran los centros de salud que se armaron bastante particulares en ese contexto. Entonces, bueno, yo creo que dialoga la relación, como decíamos antes, contexto con la ley, cómo perdemos derechos sociales, perdemos derechos civiles, y estamos en un contexto bastante complejo en ese sentido, y vuelvo a entrar por otro lado en esa cuestión, en decir, bueno, que esto creo que impacta en la salud mental, que genera nuevas formas de padecimiento. Incluso yo sería enfático en lo nuevo, nuevas formas de padecimiento, a partir de cambios que ocurren a nivel mundial en los últimos años y que tienen que ver con, por ejemplo, con nuevas corporalidades, que si quieren después las podemos conversar, nueva relación cuerpo-mente, dicen algunos autores. Se ha estudiado mucho en el campo de la antropología argentina eso, y también de otros países, donde, para dar un ejemplo, quien trabaje con adolescentes se encuentra con el chico que se corta, y el corte está diciendo algo más que un pasaje al acto desde nuestro humilde punto de vista, sino que está diciendo algo que tiene que ver con una nueva forma de expresión de malestar vinculado con la cultura, con la época, etc. Entonces, ¿cómo trabajamos esas nuevas corporalidades con esquemas antiguos? Sería un tema como para ver. ¿Y cómo pensamos el consumo problemático de sustancias en el siglo XXI? A partir de la multiplicidad que tiene la cuestión, y creo que la categoría consumo problemático es importante y es muy útil, por esto que decíamos antes en cuestión de la vinculación con la relación, ¿no? El consumo es problemático en función de la relación que se establece, digamos, con la sustancia sería como bastante fuerte decirlo, ¿no? Pero cómo mi vida cotidiana es atravesada por todo el complejo que sería el consumo problemático y afecta mi cotidianidad. Por otro lado, también creo que hay avances que van a ser muy discutidos, por lo menos desde el punto de vista cultural. Toda la cuestión de por ejemplo, la temática marihuana, por ejemplo, ustedes van a trabajar sobre eso. Yo creo que hoy ya dentro del sentido común y la cultura nadie pensaría de poner la marihuana dentro del campo del consumo problemático de sustancias. A mí me parece poco serio. Pero no sé, tal vez vuelva a ocurrir esto, porque yo recuerdo, si uno recuerda la década de los 90, cuando Duvalde era gobernador de la provincia de Buenos Aires, esto era las famosas campañas de los 1000, no sé, 10.000, no me acuerdo cuánto eran para el cambio. 10.000, eran como 10.000. Y había uno llegaba a una comunidad terapéutica y decía: yo fumo cigarrillo marihuana, y lo metían así adentro, y era un gran negocio para la comunidad terapéutica. La puerta de entrada. Bueno, esta es la puerta de entrada genial, porque esa,
yo no quiero cansar, pero la puerta de entrada es una actividad criminológica que se llamó el último eslabón de la cadena. Es la idea que entramos por la marihuana y terminamos en las drogas duras, pero con esa perspectiva justifico la penalización de la tenencia para uso personal, porque si tomamos al que consume marihuana como puerta de entrada y a quien se le vendió, llegaríamos al que le vendió, 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 y llegaríamos al gran narcotraficante. Ese es el fundamento de la ley que está en vigencia en ese momento. Obviamente que no funcionó, creo que es obvio que no funcionó. Lo que sí funcionó fue la estigmatización de las sustancias, la estigmatización de quienes las usan, y sirvió para poner mucha gente presa. Si uno ve el resultado de la aplicación de la ley que tenemos en vigencia, lamentablemente sigue en vigencia, digamos que sirvió para que haya mucha gente procesada y detenida por esa cuestión, y la relación, eso de Zaffaroni claramente, creo que es 9-1, o mucho más que eso, diría yo, personas que están detenidas por uso, por tenencia penalizada, vinculadas con grandes narcotraficantes. La palabra narcotraficante ya es un problema, porque no todo lo que se trafica es narcógeno, incluso es como copiada de los Estados Unidos. Hay todo un tema histórico, social bastante interesante vinculado con el consumo problemático, pero no me voy a extender ahí porque quiero dejar espacio y esas cosas. Por otro lado, yendo más al tema de consumo problemático, creo que, digamos, como decíamos recién, se define por la relación. También implica un padecimiento, implica necesidad de dispositivos de asistencia, yo diría no específicos. En mi opinión no es un tema específico. En mi opinión yo vería el consumo problemático como el síntoma de algo más importante, si me permiten la palabra, que le está ocurriendo a la persona. Incluso si lo miro socialmente, yo diría que el consumo problemático en una sociedad también es una expresión sintomática de algo que está pasando en esa sociedad. Porque drogas hubo siempre. Ahora, el consumo problemático de sustancias no hubo siempre. En la parte cultural, uno podría decir, América Latina es muy, digamos, rica en drogas de todo tipo, pero no tenemos registros de adicciones en los pueblos originarios, porque el uso tenía un sentido ritualizado, un sentido medicinal, muy medicinal. No sé cómo vos sabés más de eso, pero en las machi araucanas había un uso muy, muy medicinal de algunas sustancias de tipo alucinógeno, pero no más que eso. Entonces, una cultura que pone las sustancias como objeto de consumo y a partir de allí genera una promesa de placer que a veces se cumple, a veces no, pero la promesa está, es una cultura que construye problematicidad. Entonces, me parece que es un tema interesante como para discutirlo, porque si aceptamos que el consumo problemático es un síntoma de lo que ocurre socioculturalmente en nuestra sociedad, nos dice por dónde trabajar lo que llamaríamos prevención, asistencia, etc. Es decir, si yo trabajo la asistencia desde la perspectiva de que el problema son las sustancias, la voy a trabajar con el encierro y la comunidad terapéutica. Si yo trabajo la asistencia de que el problema es el síntoma de algo que está ocurriendo socioestructuralmente, voy a trabajar más de una perspectiva de salud mental comunitaria, voy a trabajar más de una perspectiva como planteábamos en la TAMDUS, y como en algún momento se intentó hacer en algunos CPA. También yo tuve la suerte de haber asesorado en el momento ya post-Dualde, digamos, a lo que era el sistema, la SADA en la provincia, y algunas cosas intentaban trabajar desde lo comunitario, incluso con la formación en ese sentido, como resemantizando esa idea de 10.000 líderes para el cambio que planteábamos antes. Entonces digo que
estas cuestiones no son solamente opinión, sino que esa opinión plantea, digamos, estrategias de intervención. Y también como, digamos, que es un tema que podemos vincular con la salud, creo que es el campo que tiene más capacidad de respuesta. Eso siempre lo charlábamos con Ferrara. ¿Por qué meterlo en salud? Y la respuesta sencilla es el campo que es el espacio que tiene más capacidad instalada como para dar respuesta. Por la cantidad de capacidad instalada, ¿no? Está claro. Lugares de escucha, de asistencia, etc. Pero bueno, más allá de entender algún problema de salud o no, creo que es útil verlo por lo menos desde esa practicidad. Me parece que es interesante plantearlo desde la idea de que para que haya consumo problemático, desde nuestro punto de vista, tiene que haber factores condicionantes, predisponentes y desencadenantes. Yo me formé también en este tema con el profesor Calabrese, con el padre de Alberto Calabrese, que fue el último director de adicciones que tuvo el último lo dio alguna hora, ahora está Andy Blake con otro más, pero bueno, Alberto fue el director de adicciones hasta diciembre de 2015, Alberto hijo, ¿no? Y el padre, Alberto Calabrese, padre, que era toxicólogo, decía algo muy interesante, decía, no es adicto quien quiere, sino quien puede. Sí, tiene que haber toda una serie de circunstancias bastante complejas y difíciles para que una persona se tenga, hoy diríamos, no lo decía él porque falleció mucho tiempo antes de que aparezca la categoría, que tenga hoy el consumo problemático de sustancias. Esto de no es adicto quien quiere, sino quien puede, me parece que es bastante útil como para entenderlo o para discutirlo conceptualmente, y también orienta un poco las perspectivas de qué se hace con este tema desde el punto de vista, que es lo que más me interesa a mí como trabajador social, la aplicación, ¿no? Nuestro campo es un campo de aplicación de políticas sociales, un campo de aplicación de las ciencias sociales. ¿Qué se hace? Y el qué se hace, si lo estoy viendo desde esta perspectiva, es trabajar fundamentalmente, yo diría 90%, con instituciones abiertas, no cerradas, con hospitales de día, con tratamientos ambulatorios, y obviamente con voluntad en la persona que se trata, ¿no? Eso que no hace falta ni siquiera explicarlo. Y por otro lado también entenderlo, como yo decía antes, la idea histórica, entenderlo como un proceso histórico-social. Y ahí lo volvemos a poner en el campo de la salud. Si pensamos la línea del sanitarismo latinoamericano, que se gesta en la década de los 70 en nuestro país, donde aparece Eduardo Menéndez, donde aparece Florial Ferrara, Mario Testa, Mario Hamilton, hace Cristina Laurel, Bloch, que hay un montón de grandes autores argentinos, José Carlos Escudero, que recién charlamos sobre que plantean la idea de salud como proceso histórico-social y rompen la idea de equilibrio y homeostasis que había sido muy interpuesta, muy puesta a la fuerza por la Organización Mundial de la Salud. Incluso ustedes muchos tal vez recordarán o habrán leído, hay un libro que es sobre psicoanálisis, se llama Psicoanálisis y Marxismo, creo, de Igor Caruso. Ahí yo veo caras que asientan, dicen que lo reconocen, y si te acordás, en ese libro lo primero que se discute es la definición de salud mental de la OMS, que la definición de salud mental de la OMS habla de equilibrio. Y ojo, o sea, si uno toma esa definición hoy, ¿qué sería estar equilibrado en esta sociedad? ¿No? Sería aceptar la desaparición forzosa. Si estar equilibrado sería aceptar todo, digamos, aceptar el terrorismo de mercado y ir adecuándonos a las circunstancias, ¿no? Entonces, esas cuestiones que se van gestando en los 50, en los 60, son muy fuertes en los 70, en una sociedad argentina muy politizada. Y no quiero extenderme mucho ahí, porque no quiero sacar tiempo, pero también es interesante pensar que esta salud pública crítica siempre surge ligada a movimientos obreros, a movimientos sindicales. Yo recuerdo, por haberlo estudiado y haberlo conversado, que la Escuela de Salud Pública, la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, arman un instituto de medicina del trabajo donde aparece más porteña, digamos, la idea de salud como proceso, a partir de la demanda de la CGT de los argentinos, que era la CGT combativa,
en la década de los 70, donde estaba el secretario de prensa de Secretarios Argentinos, era Rodolfo Walsh, como para que tengamos una idea, y el que armaba los boletines, junto con Bernetti. Eran los dos escritores de esa secta. O sea, las cosas no son casuales, los nombres no se encuentran por casualidad, sino que bueno, me parece importante conferirle un poco de historicidad a la cuestión. Entonces decimos, el consumo problemático de sustancias se padece, lo pensamos como proceso histórico-social, y después que no, obviamente no lo vamos a vincular con ninguna, yo no lo vincularía con ninguna edad. Realmente aparece la idea de los jóvenes. Lo digo a propósito como para ser claro, porque si pensamos en consumo problemático de sustancias, siempre creo que vale la pena reafirmarlo, algo que seguramente lo han escuchado, pero vale la pena decirlo. Consumo problemático de sustancias en Argentina, el primer consumo problemático de sustancias en Argentina y en el mundo es el alcohol. Después están las drogas legales, después están las drogas ilegales, pero yo digo drogadicción más que consumo problemático. Si lo hacemos en la calle, enseguida va a parecer pasta base. Y en realidad